¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que se dio tiempo usted para estar con nosotros aquí en el día del juicio. Hoy vamos a conversar largo y tendido sobre el futuro inmediato, podría decirle yo, de nuestro país. Algo interesante, la sucesión presidencial. Y para eso estará con nosotros el líder de Morena en el país, Mario Delgado. Con él vamos a conversar. Él nos dirá cuál es el futuro que tiene previsto para el partido que hoy es el más importante en México. Quédese con nosotros. Soy Miguel Ángel Velázquez y le invito a estar aquí en el día del juicio. Bien, gracias por haberse quedado con nosotros aquí en el día del juicio. Y hoy, les decía anteriormente, tenemos la presencia de Mario Delgado, que nos va a platicar de los futuros de Morena y por ser el partido más fuerte de este país, quizá, si la voluntad de usted lo acompaña, el futuro de México. Mario, muy buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Al contrario, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo, con tu programa, con tu auditorio. Gracias a usted, decía yo, por seguir con nosotros. Y Mario, platícanos un poco. De pronto, el escenario en la capital del Estado de México, creo que con la intención de iniciar la campaña que llevará al cambio de gobernador o gobernadora en el Estado de México. Pero eso pasó inadvertido, porque lo real fue que ahí todo el mundo está de acuerdo, se dio un banderazo de salida para la presidencial. ¿Qué pasó? Bueno, en realidad teníamos varios objetivos. El encuentro en Toluca fue organizada primero para celebrar los triunfos que tuvimos en las elecciones del 5 de junio pasado. Estuvo presente el gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara, la gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama, el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal. Julio Menchaca ese domingo le estaban entregando justamente su acta de mayoría en la autoridad electoral en Hidalgo, por eso no nos pudo acompañar. Primero era celebrar y agradecerle a toda la gente que fue a apoyar Miguel Ángel, porque se recuperó ese espíritu de Morena, esa tarea que nos asignaba el presidente de la República, que donde había elecciones, cuando era dirigente partidista, donde había elecciones nos asignaban una tarea y había que ir a ayudar. Me tocó estar en elecciones apoyando a nuestros compañeros en Chiapas, me tocó estar en Querétaro, en San Luis, en Nayarit, en Sinaloa, en el Estado de México, y ahora recuperamos eso. Hubo más de 50 diputados apoyando en Aguascalientes, otros 50 apoyando en Durango, un buen número en Hidalgo, otros también en Tamaulipas, y gente que llegó dispuesta de manera voluntaria a trabajar para lograr los triunfos en esos estados. Entonces yo quería agradecerle a toda la gente, por eso convocamos. También, pues en Toluca, pues no es casualidad, Miguel Ángel. Convocamos ahí porque es la batalla que sigue, el Estado de México y Coahuila. Entonces también arrancamos las tareas de organización a poco menos de un año de las elecciones en el Estado de México. Vamos a tener convocatoria para ver quién nos va a representar como coordinador de los trabajos de organización de comités en el Estado, que luego tienen la posibilidad de convertirse en candidatos o candidatas. Y a más tardar el 20 de julio ya tendremos a un ganador o una ganadora, lo determinaremos vía encuestas. También lanzamos otra tarea, aprovechando que estábamos ahí, es tiempo de que nos empecemos a organizar rumbo al 24. Estamos a menos de 2 años, necesitamos un partido fuerte, un partido unido, que independientemente de quién se decida vaya a encabezar, nos asegure el triunfo electoral. Y para ello no podemos seguir con esta contradicción de que somos un partido muy eficaz en las contiendas electorales. A tu servidor le ha tocado competir en 21 gobernaturas,
hemos ganado 16 con nuestros aliados. Pero hacia el interior nos falta organizar nuestra vida interna. Ahora hay esta pequeña pausa que tenemos que hay que aprovechar. Convocamos también a un Congreso Nacional para septiembre. Vamos a convocar a un Congreso Nacional de Unidad en septiembre que nos permita renovar todas las dirigencias estatales, los consejos estatales, el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional en aquellas carteras que estén vencidas. Entonces, aprovechamos también para lanzar, o sea, no podemos quedarnos nada más con lo interno. Tenemos que estar dando la batalla en los temas importantes. Acompañar al presidente de la República en su propuesta de reforma electoral. Entonces, regresamos al activismo. Otra vez a las calles, vamos a hacer asambleas en todo el país, que la gente se entere de esta iniciativa, porque se trata de profundizar la vida democrática en nuestro país. De eso se trata esa reforma. Entonces, el pueblo de México debe estar enterado y hay que empujar a que se apruebe. Esos fueron los objetivos de Toluca. Terminamos ahí con un pacto de unidad que vamos a irnos juntos porque pues, es una tarea muy importante las que vienen para el 23 y para el 24. Fíjate que, perdón, ha sido un discurso recurrente del presidente de la República al hablar de que ya no hay tapados, de que esto se abre, de que vamos adelante, de que las cosas no pueden ser las mismas que fueron en otros gobiernos. De pronto tenemos ahí en Toluca 3 candidatos o 2 candidatos y una candidata para ofrecer el término correcto. Y luego se habla de que si van a abrir para que vaya toda la gente que quiera, si van a hacer no sé qué tantas cosas. ¿No te parece que es parte de tratar de hacer donde quedó la bolita frente a toda la gente y un poco de aquello del tapadismo? ¿No te parece que es inútil tratar de darle vueltas a la vuelta? Pues no, no creo que nadie en este país pueda asegurar en estos momentos que ahí hay un candidato o candidata y que nada más le vamos a hacer al juego. Vamos a vivir un proceso inédito, porque vivimos tiempos inéditos también en nuestro país. El presidente impulsa que vivamos en una auténtica democracia, con transparencia, que se hablen las cosas. El pasado, el tapadismo, el oscurantismo, implicaba complicidades, Miguel Ángel. Y eso es lo que se quiere romper, no, del presidente saliente con el entrante. El presidente dice, yo no me voy a meter porque pierde su autoridad política. Y él es un presidente pues, que es ejemplar y será uno de los mejores en la historia de este país. Y que uno de sus grandes legados es ese, que vivamos en una auténtica democracia. Entonces, en una democracia plena, pues no puedes andar ahí con tapadismos o haciendo juegos ocultos. ¿Qué dice? Pues abramos el juego. O sea, hay 3 ahorita muy visibles, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero van a poder venir más. Es más, en Toluca ya les avisé de una vez cómo va a ser el procedimiento. Va a haber una primera encuesta, porque deja que saquemos la convocatoria y vas a ver cómo va a haber gente que va a levantar la mano. Y qué bueno que lo hagan y que le digan al pueblo por qué quieren ser, por qué creen que deberían darle continuidad a este proyecto de transformación. Y depende del número que se junte, pues nuestros órganos del partido tendrán que seleccionar a los primeros que irán a una encuesta preliminar y al final una encuesta entre los que estén mejor posicionados, que ya será la definitiva para tener al candidato o a la candidata. A eso me refería yo cuando escuché todo este periplo del que se está hablando para encontrar al candidato. Decía, bueno, ¿qué caso tiene? ¿Por qué no ir directamente con los 3? Que no solamente han sido
propuestos por el propio presidente de la República, sino además han sido aceptados por la gente. Yo creo que no puedes, ni tú, ni yo, ni nadie, hacernos de la vista gorda o de los oídos sordos frente a los gritos constantes de presidenta, presidenta para Claudia, de presidente, presidente para Marcelo Ebrard, e incluso hasta testigos de las corretizas al secretario de Gobernación que no quiere enfrentarse mucho a los medios. Pero ninguno está tratando de dar la cara desde ese punto de vista. Creo que hay cosas que hay que arreglar, hay cosas que reponer, y no hay necesidad de tratar de que la gente siga pensando y especulando cuando las cartas parece que están abiertas sobre la mesa. Pero, perdón, pero en Toluca estuvieron los tres, en el mismo Sí, templete, y los tres por eso decía yo, hablaron. ¿y por qué no ir a la encuesta directa? Porque, a ver, por la naturaleza de Morena, Miguel Ángel. O sea, en Morena el pueblo manda, la gente manda. Y siempre nos dijo Andrés Manuel, Morena no es de nadie, es un instrumento de lucha del pueblo de México. Entonces tenemos que ser abiertos. Y el tema de las encuestas, yo decía también el domingo, hice una reflexión de que todo el mundo critica nuestras encuestas. Y simulaciones, imposiciones, y nadie se pone a revisar que es un instrumento muy eficaz para encontrar el perfil que tiene un potencial electoral mayor, porque se mide la percepción de la gente sobre credibilidad, sobre honestidad, sobre cercanía, y quien resulta ganador de la encuesta, pues las posibilidades de que gane la elección es mayor. A los números me remito. Nos ha tocado participar en 21 elecciones para gobernador y hemos ganado 15. Y había especulaciones de que fulanito o fulanita iba a ser la candidata. Y pues no ganó su encuesta. Entonces se respetó quien ganó la encuesta. Últimamente hemos tenido ajustes por el tema de paridad de género, pero se respeta el tema de las encuestas. Entonces así va a ser el 24. Y quien quiera participar podrá hacerlo, porque pues no tiene por qué haber privilegios adentro del movimiento. Y tenemos que ser muy estrictos siempre en respetar nuestros principios. Lo mismo pasa en las candidaturas a gobernador, Miguel Ángel. Hay gente pues, que evidentemente no tiene el nivel de conocimiento para poder competir, pero quieren participar. Y ahí participan. Algunos se inconforman, nada más participan para inconformarse. Otros realmente pues nada más como un ejercicio testimonial que para ellos es satisfactorio. Pero tenemos que respetar esta metodología que tiene mucho de fondo, que es que la gente decida, que la gente mande en Morena. Era muy curioso. Los tres, no sé si llamarles así oficialmente, pero los tres precandidatos, o los tres aspirantes. Nos cae el INE, mejor las tres corcholatas. Las tres corcholatas. Lo que sea, pues, estos tres personajes de la vida política del país hablaron constantes, uno tras otro, de unidad. Sí. Quizá el que más se despegó de la idea fue Marcelo Ebrard, que habló de piso parejo, dando a entender que no se van a aceptar privilegios. Pero me llamaba mucho la atención de que cuando se hablaba de unidad y se hablaba de encuestas, o sea, la forma más clara de contravenir una idea es ponernos a competir. Nadie quiere perder. No es demasiado arriesgado ir a la encuesta cuando se está hablando de unidad. Bueno, a ver, la unidad tiene que ver primero con el nivel de conciencia política que tengamos todos del momento histórico que estamos viviendo. Estamos viviendo un proceso de transformación que, visto desde una perspectiva histórica, apenas es un instante en la historia de México, pero que puede ser muy relevante hacia el futuro. Y hay que recordar también, yo los dije el domingo, pues de dónde venimos, de una larga lucha por la democracia. Y es Andrés Manuel López Obrador
quien encuentra la fórmula, encuentra el instrumento para derrotar al modelo neoliberal y a todos los intereses alrededor de la corrupción, que es el partido Movimiento. Entonces, ¿qué le toca a nuestro partido? La organización. ¿Qué le toca? Efectivamente tener una competencia con piso parejo, que no haya privilegios, que no haya ventajas para nadie. Y el reclamo de unidad viene justo de la gente, de que no nos dividamos porque queremos que esta transformación continúe. Pero hay otra parte que le toca a los participantes, que es anteponer el interés del proyecto, que es su interés personal. Porque con todo respeto para los aspirantes, Miguel Ángel, no hay ningún liderazgo que vaya a sustituir el de Andrés Manuel López Obrador. O sea, la gente en el 24, más que por la persona, va a votar por el proyecto, que siga adelante la transformación. Entonces ahí, ¿cómo construir la unidad? Sí, con respeto, con piso parejo y con un grado de convicción y compromiso de los participantes de que está de por medio el futuro de este país, que sigamos por este camino de la transformación. Oye, esto es, o me gusta la idea de continuar un proyecto, pero estás borrando las formas personales de gobernar de cada uno de los, cuando menos de los tres que aspiran por el momento, o de las tres corcholatas de las que se han hablado, momento, quitarles la posibilidad del ser político a cada uno, de su perfil político a cada uno. Creo que hay diferencias claras entre los tres. Sí, no, pues no se trata de borrarlos. No, lo que yo estoy diciendo es que Andrés Manuel es un líder extraordinario, de esos que se dan muy de vez en cuando en la historia de los países, hay que reconocerlo. Entonces, lo que estoy diciendo es no va a haber un liderazgo que lo sustituya. Entonces, ¿cómo garantizar la continuidad de este proyecto, de este proceso histórico en el que estamos inmersos? Tiene que ver con el partido, con quienes participamos, todas y todos nosotros militantes y simpatizantes, y corresponderá también a quienes deseen encabezar este proyecto, poniendo por delante el proyecto y no su interés personal. Por supuesto que cada quien tiene su estilo, es lo que va a evaluar la gente, el estilo de cada quien, el compromiso, los resultados de gobierno, todo eso, su historia personal, todo eso es lo que la gente va a decidir quién es el mejor o la mejor para esta tarea. En las encuestas de repente se miden las simpatías, poco el trabajo porque no hay de eso, poco del proyecto. Vamos a hablar en estas continuidad solamente del proyecto que ya está echado a andar. Es la continuidad de este proyecto, se están sentando las bases de la transformación, van a quedar sentadas. ¿Y qué es lo que sigue? Es algo también que el partido tendrá que elaborar. ¿Cuál es el proyecto de nación para el 2024-2030? Y es una tarea también que vamos a emprender a la brevedad, como se hizo el proyecto alternativo de nación vigente, con la gente, con la militancia, con las bases, pero dentro de la ruta que ha marcado Andrés Manuel López Obrador. O sea, la siguiente administración tiene que fortalecer y engrandecer el legado que está dejando, que va a dejar Andrés Manuel López Obrador. A ver, y hay capacidad, cuando menos en estos tres que son los que conocemos ahorita, para que puedan continuar. ¿Tú sientes que políticamente están de acuerdo con todo lo que se está efectuando ahorita desde la 4T? Pues ellos tendrán que manifestarlo y la gente lo tendrá que evaluar. Yo creo que la gente quiere que este proyecto continúe, por eso la altísima aprobación del presidente, por eso Morena sigue creciendo. No es por presumir, Miguel Ángel, pero pues en el 2018 no gobernamos ningún estado. Hoy vamos a gobernar 22 estados. 78 millones de mexicanos y mexicanas, más casi el 60% de la población a nivel estatal, por supuesto, además del gobierno federal. Entonces nuestro movimiento sigue creciendo, quiere decir que a la gente le gusta, la gente está de acuerdo con lo que está pasando.
Entonces, y es además un proceso de transformación que requiere varios años. Entonces, quien continúe no es, tendrá una parte de su liderazgo personal, sin duda, pero ante todo la gente va a votar por la continuidad de este proyecto. Es el proyecto lo que importa más que la persona. A ver, platícanos un poco. ¿Qué es el proyecto? ¿Qué debemos de entender por el proyecto? Lo que está ocurriendo en el país, que tengamos ahora un gobierno austero, que tengamos una inversión social histórica, que tenemos nuevos derechos sociales establecidos en la Constitución. Gracias a eso hay 10 millones de adultos mayores con pensión, 11 millones de niños, niñas, jóvenes con becas, que hay casi 1 millón de personas con apoyos para discapacidad, que tienes además una inversión en infraestructura muy importante con una estrategia de visión o una visión de desarrollo regional como es el Tren Maya. Se inaugurará pronto una refinería para depender menos de la gasolina que importamos de los Estados Unidos. Se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles. Está el proyecto transísmico que va a cambiar los flujos del comercio mundial entre Asia y Europa e impulsar el desarrollo del sureste mexicano. Han bajado los impuestos en la frontera para ser competitivos con nuestros países vecinos. Se acabaron los gasolinazos en la 4T, se ha mantenido el precio de la gasolina, no se han aumentado los impuestos, no se ha endeudado a nuestro país, se combate la corrupción, tienes un nuevo modelo para alcanzar la paz en México, eres uno de los 10 países con mayor inversión extranjera directa en el mundo, tienes el programa de reforestación más grande del mundo, ahora México puede plantar cara en el concierto de las naciones porque tiene un gobierno con mucha dignidad que ahora incluso pues lidera a todos nuestros países hermanos latinoamericanos. Tienes un crecimiento del 60% en términos reales del salario y pues logramos vacunar a toda la población y gracias a eso pues le perdimos el miedo a morir que nos infundió la pandemia del COVID-19. Son algunos de los ejemplos de por qué la gente está votando por Morena. Eso es el proyecto de transformación. Y como decía el presidente en su campaña, si lo queremos decir en menos de 3 segundos, es seguir acabando con la corrupción. Fíjate que es interesante todo esto porque el planteamiento de continuar en esto lo hemos visto nada más desde el lado de Morena, pero en el lado oscuro de la política, en el dark side, está la oposición. Y parece que ya no lo están tomando en cuenta. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay tanta seguridad? ¿Hay tanta certeza? ¿Qué pasa? Pues que la oposición se ha limitado a tener como propuesta acabar con Morena, detener a Morena. O sea, ¿cuáles son los 2 proyectos de país que hay que discutir? ¿Cuáles son las propuestas que ellos tienen? Ninguna. Acá hay claridad, incluso en el avance democrático, en el profundizar nuestra vida democrática. Tenemos ya ahora la democracia participativa, no solo la representativa, es decir, que la gente tome decisiones de manera directa, darle más poder al pueblo. En las consultas como la que se hizo a los expresidentes, o por primera vez la que tuvimos el 10 de abril, histórica, de revocación de mandato. Sí, aquí hay un proyecto muy claro. Del otro lado, pues siguen totalmente desconcertados, es una alianza pues ya impúdica, ¿no? El PAN, el PRI de la mano, el PRD pues prácticamente no existe. ¿Y qué los une? Pues la añoranza, la nostalgia del sistema de corrupción que ellos mantuvieron, del sistema de privilegios que quisieran que regresara, pero la gente no está de acuerdo en eso. Pero fíjate que ahí tienen un aliado importantísimo, el dinero. Tienen mucho, mucho, mucho dinero. No lo han tomado en consideración. Y los medios de comunicación. A ver, no estamos echados en... Tienes algunos, que decir algunos, por favor. Algunos. Ahí no estamos echados en la hamaca. Bueno, pues justamente estamos trabajando, festejamos un ratito nada más y ya nos pusimos a trabajar en el Estado de México y en Coahuila, porque sabemos que esta batalla es permanente, le ha ido muy mal a la oposición, tienen un tiradero,
Pero ahí están los intereses neoliberales, ahí están apoyados también por intereses extranjeros, por intereses globales. Hay mucho dinero de por medio. Están también muy agraviados, Miguel Ángel, están muy resentidos, les aflora el clasismo, les aflora el racismo a la derecha, están enojados. Entonces, no son un enemigo pequeño, hay que estar alertas y la democracia también se trata de eso. Hay otro ingrediente aquí que no has mencionado, del cual depende el futuro de Morena, que son los resultados de gobierno. O sea, qué bueno que hemos ganado tantos estados, pero tiene que haber resultados, porque de eso se trata la democracia. La gente vota por un proyecto y la gente castiga o aprueba en las urnas. Nuestras diferencias se dirimen en las urnas. Esa es la democracia. Entonces, tendrá que haber resultados también en nuestros gobiernos estatales para que este proyecto pueda continuar. Pero sin embargo la oposición sigue ganando. Te pondría lugares importantes, Durango, por ejemplo. Ahí, por más que se hizo campaña, por más que se dieron condiciones que podían ser ideales para un cambio, no pasó. Y lugares clave, como Aguascalientes, siguen siendo panistas. Bueno, Siguen votando a la derecha. No se puede ganar todo, es como quieras ver el vaso. Yo te diría, es una hazaña histórica haber ganado Tamaulipas, porque enfrentamos un gobierno criminal. Todos nuestros diputados, por ejemplo, tenían carpeta de investigación. Había por lo menos 4 o 5 presidentes municipales nuestros con orden de aprehensión. Una campaña negra, sucia, impresionante en contra de nuestro candidato y su familia. Bueno, hasta yo tenía mi carpeta de investigación por narcotráfico en Tamaulipas. Entonces hubo una compra de votos el día de la elección brutal. Oaxaca es algo maravilloso, dice Salomón, es la primavera de Oaxaca, es el agradecimiento que le tiene el pueblo de Oaxaca, tanto cariño que le tiene el presidente a Oaxaca. Entonces, ahí va a haber un cambio. Hidalgo, ¿qué te puedo decir? Después de 93 años de priismo, no es menor la victoria de Hidalgo y de manera tan contundente. En Quintana Roo también es una victoria muy importante que yo digo que es también un voto en favor del Tren Maya, porque había grupos ahí organizados de la derecha tratando de obstruir esta obra y si la gente no quisiera el Tren Maya, ¿por qué votó tan abrumadoramente por Morena, ¿no? Entonces, Aguascalientes, hicimos un esfuerzo importante, siempre ha estado ahí últimamente dominado por la derecha. Por más que le tratamos de explicar a la gente la enorme corrupción que había, pues la gente decidió seguir votando por ellos. Tienen un negocio ahí de una empresa fotovoltaica, de un parque fotovoltaico, que va a costar 28 mil millones de pesos. Va a generar 40 megawatts y está endeudada la capital del estado por los próximos 30 años. Tendrá que pagar eso. Nada más para comparar, el parque fotovoltaico que se está construyendo en Puerto Peñasco, en Sonora, va a costar 9.600 millones de pesos contra 28.000 del otro. Y va a generar 20 veces más energía que el parque fotovoltaico de Aguascalientes. Ven nada más el tamaño de los negocios de la corrupción que hay en Aguascalientes. Sin embargo, pues no logramos convencerlos. Diría también que hubo una operación criminal de la policía municipal el día de las elecciones, persiguiendo, amedrentando, golpeando a muchos simpatizantes nuestros. Hay por lo menos 350 videos tomados por la ciudadanía de las violaciones que hicieron la policía municipal de manera impune. Evidentemente vamos a presentar ahí las denuncias correspondientes. Y en Durango, ¿qué te puedo decir, Miguel Ángel? Hay una connivencia de grupos organizados, de grupos de choque, de grupos delincuenciales con el candidato del PRI que hicieron mucha mella en el resultado. Mire, Morena es parte del proyecto de transformación que se ha planteado desde la presidencia de la República.
Optar por el cambio ha sido una de las tareas más importantes de la población. Y creo, por lo que nos ha dicho incluso Mario Delgado hoy, que la gente ha cumplido con esa tarea. Pero, ¿y Morena cumple con su tarea? Morena se ha afilado tanto como para llegar a una competencia en el 24 que permita conseguir y hacer que esta 4T, que esta 4 transformación continúe. ¿Sí está para eso Morena, Mario? Es nuestra obligación como partido o movimiento que no le falte pueblo organizado a este proyecto de transformación en el 2024. Entonces, nuestra labor es de organización. Y por eso mismo, Miguel Ángel, hemos sido muy eficaces en las elecciones, hay que decirlo. En la política los resultados cuentan y ahí están los resultados. A mí me ha tocado competir en 21 elecciones de gobernador, hemos ganado 15, 16 con nuestros aliados. Volvimos a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría en 19 congresos locales y un 70% más de municipios que los que se ganaron en 2018. Sin duda, nuestro movimiento ha crecido. Bajo esta dirección hemos ganado a nivel estatal 40 millones de mexicanos y mexicanas que ahora serán gobernados o están siendo gobernados ya por Morena. Sin embargo, hay que prepararnos para el 24. Entonces, pero no podemos seguir con esta contradicción de ser eficaces en la batalla política y tener una vida interna todavía bastante conflictiva. Entonces, tenemos una ventana de oportunidad porque siempre estamos en las coyunturas electorales. Tenemos una ventana de oportunidad en este año para reorganizarnos y llegar muy fortalecidos y unidos para el 24. Por eso mismo yo en Toluca propuse de una vez, vámonos a hacer asambleas distritales en todo el país, los 300 distritos, en julio y agosto. Y un Congreso Nacional de Unidad en septiembre. Con esto renovarías ya todas las dirigencias estatales, todos los consejos estatales, el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional en las carteras que no estén vencidas. Y quedar listos ya en septiembre para volcarnos a la organización popular para el 24. La fuerza de Morena no es su dirigencia. La fuerza de Morena es el pueblo organizado. Y vamos a tener un nivel de organización en el 2024 que nunca ha tenido nuestro partido. Sea quien sea el candidato o candidata, va a encontrar un partido fuerte, unido y listo para ganar las elecciones. A ver, las cosas que nos preguntamos todos, que se dan a nivel calle, a nivel cafetería, una de ellas importantísima es, Morena ha alimentado de priistas que ganan las gubernaturas, no morenistas, priistas que ganan gubernaturas. ¿No le tienen miedo al ADN priista? Mira, es lo que siempre están viendo cómo desvirtúan el avance de nuestro movimiento. Te voy a poner algunos ejemplos. Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, hace 7 años repartía el periódico Regeneración en Mexicali. Una abogada recién recibida que creía en nuestro movimiento y repartió el periódico Regeneración. Hoy es gobernadora. Te puedo hablar de Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, que lleva pues 20 años con Andrés Manuel López Obrador. Es el fundador de Morena en Michoacán. También empezó como distribuyendo el periódico, haciendo tareas de reorganización. Hoy es gobernador. ¿Qué podemos decir de Laida Sansores, que siempre ha estado con el presidente? ¿Qué podemos decir de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, que fue 2 veces candidato a gobernador por la izquierda, rector de su universidad y hoy encabeza al estado de Sinaloa? Ahora los nuevos, que son priistas. El senador Américo Villarreal era senador por Morena. Julio Menchaca era senador por Morena.
Mara Lezama, la presidenta municipal de Cancún por Morena. Salomón Jara, pues no me digan que es priista. Es un personaje, yo digo, con unas características muy similares a Andrés Manuel. Recorrieron los 570 municipios hace muchos años y es un hombre que siempre ha estado al lado del presidente caminando Oaxaca. Y hoy le tocó justamente este florecer de nuestro movimiento. Entonces nos hacen muchas mentiras fáciles que se compran, la gente luego se las cree. Desafortunadamente muchos militantes lo dicen así. Y recordar otra cosa, aunque eso no me genere simpatías. Andrés Manuel diseñó a Morena como un instrumento de lucha del pueblo de México y convocó en el 2018 a todos los mexicanos y mexicanas que quisieran un cambio en el país, vinieran de donde vinieran. Nuestro partido va a seguir siendo así, es un partido movimiento, va a seguir llegando más gente. ¿Cuál es la clave? En que todos los que nos representen, Miguel Ángel, desde un regidor hasta un presidente municipal, un gobernador, un senador, un diputado, todos se apeguen a nuestros principios de no mentir, no robar, no traicionar y de impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación. Porque el objetivo de Morena lo lleva en su nombre, regenerar la vida pública del país. Ese es el proyecto de fondo y esa es la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación está acá, en el cambio de mentalidad del pueblo de México, en que hagamos de la política, en cada acto de la política, un imperativo ético. Y eso, pues, es con formación política y eso es con compromisos de todo aquel que llegue con las siglas de Morena. A ver, dime una cosa. No se trata de buscar qué cosas malas tiene Morena para tratar de atacarlo, sino de prender luces ámbar. Es decir, las experiencias que se han tenido, sobre todo para la izquierda, han sido de quienes llegan y cómo lo destruyen desde dentro. ¿Por qué negar que hay un ADN priista? ¿Por qué negar que se ha colado a Morena? ¿Y por qué no decir cuál es, si es que existe, la vacuna en contra de ese ADN? O en contra de ese problema que es real. Yo no estoy de acuerdo que haya un ADN priista. No somos lo mismo. Morena es un movimiento popular. El PRI se creó desde el poder. Fue un partido de Estado. Todos los triunfos que tiene Morena han sido por la vía democrática. Andrés Manuel López Obrador fundó este movimiento para luchar por el poder por la vía pacífica, legal y democrática. ¿Cuál es la diferencia Morena con otros partidos? Porque somos un partido político, Miguel Ángel? Partido político es para luchar por el poder. No somos una ONG, no somos una institución de caridad. Somos un partido político de lucha por el poder. Ahora, ¿el poder para qué? Pues para transformar, para ponerlo al servicio de la gente, no para formar una camarilla de ladrones como era en el pasado y saquear a nuestro país. Esa es la gran diferencia. Ahora, nuestra aspiración es mayor, es mucho más que los triunfos electorales. Es regenerar la vida pública del país, es decir, que cambie la labor, el oficio de la política, que no sea como en el pasado, que era algo que avergonzaba. Ahora que se convierta en un oficio noble y quienes estemos involucrados en esto, actuemos con determinados principios, los principios que enarbola nuestro presidente. Todos los días nos da un ejemplo de que es posible. Entonces, eso es el gran proyecto de nuestro movimiento. Y perdóname, pero aquí no hay ADN priista. A ver, qué bueno que tocaste el punto. Entre aquel PRI que nace en la posrevolución, que crea las instituciones, que busca algún tipo de transformación en México y que de hecho la da. Y este Morena que ustedes plantean, ¿cuáles podrían ser las diferencias? Más allá de la honestidad, de la lucha por la honestidad. Yo creo que el PRI tenía un proyecto nacionalista muy interesante. Es el partido que hereda los principios de la Revolución Mexicana.
pero nunca hubo democracia. Sin embargo, ahí está el nacionalismo revolucionario que podría rescatarse. Pero eso se echó a perder. Llegó el neoliberalismo, llegó Carlos Salinas y se cambió por completo la ideología y los principios del PRI. Y hoy el PRI es otro, pues hoy el PRI es representa un grupo de intereses. Mira sus contradicciones en la reforma eléctrica, que era una reforma eléctrica que regresaba a lo que había logrado el presidente López Mateos. Y le dieron la espalda a López Mateos para apoyar a Carlos Salinas. Ese es el PRI de ahora, por eso le va tan mal. Ahora, bueno, tan contradicción está con su propia historia, que está aliado con la derecha, con el PAN, que el PAN surgió justamente para hacer la oposición al PRI. El PAN nació para defender los intereses de las empresas transnacionales extranjeras que expropió Lázaro Cárdenas. En eso el PAN sí es congruente, siguen defendiendo a las empresas extranjeras, pero que el PRI ahí se haya volteado a hacer una rémora del PAN, pues lo están pagando con sus electores. Por eso el PRI solamente queda vivo en el Estado de México y en Coahuila, y les vamos a ganar en el 2023. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nosotros venimos de la lucha por la democracia, por la insurrección pacífica que se logra en el 2018. Que Andrés Manuel da en la clave. Andrés Manuel, después de la elección de 2006 y 2012, se da cuenta que la gente que quiere un cambio no cabe en un partido. Por eso crea este movimiento. El obradorismo es mucho más grande que el morenismo. ¿Cuál es el reto de Morena? Pues aglutinar al obradorismo. Entonces, esto es algo completamente diferente. Esto es un movimiento auténticamente popular y democrático. A ver, por último, dime cómo ves, más allá de la unidad y lo que nos has dicho, cómo ves a Morena hacia el 24. Con un gran reto por delante, con mucha responsabilidad. Tenemos que... ¿Claro ideológicamente o no? Claro, ideológicamente, yo no creo que tengamos ninguna confusión hacia dónde debemos ir. Ha sido muy difícil estos años de gobierno contra todos los intereses. Y hoy México, lo digo claramente, Miguel Ángel, México es la propuesta alternativa más seria que hay en el mundo en contra del modelo neoliberal. Lo que está ocurriendo en México se mira con mucha esperanza, no solo desde América Latina, sino desde distintos países del planeta. Entonces, tenemos que seguir consolidando este proyecto transformador, esta nueva forma de manejar la economía, esta profundización de nuestra vida democrática, dándole más poder al pueblo, esta apuesta por abrir oportunidades a la gente más necesitada. Y ahora también México tiene un papel de mucha dignidad en el exterior. México es visto y respetado porque es un país que defiende su independencia, defiende a su pueblo, y ya no un gobierno, defiende su soberanía, y ya no pues, los gobiernos entreguistas, serviles que tuvimos, que nos fue muy mal con los extranjeros por esas posiciones que tomaron. Bien, pues hemos terminado por hoy en la entrevista con Mario Delgado. Le agradecemos a usted y a ti, Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Miguel Ángel. A usted por estar aquí en el día del juicio, donde, como ya le había dicho, tratamos de darle los elementos suficientes para que tome decisiones juiciosas. Soy Miguel Ángel Velázquez y, como siempre, le digo, tengo algo que informarle. Hasta la próxima.